fuera de control. Mi cabeza en tu pecho en un incómodo sillón. Una torre sin puerta que ya no podía bajar, la que escalaste día y noche hasta poder llegar a mi ventana. Y aunque no tengas un castillo con dragones, no seas el más guapo rompecorazones, me puedo enamorar. Y tanto tiempo esperé para tenerte a mi lado y me has encontrado. Y años me dormí esperando tus brazos y me has salvado. Y hoy te tengo a mi lado, corazón enamorado. No es un cuento de hadas ni una leyenda urbana, pero es para mí. No hay pociones encantadas ni brujas malvadas, pero sí un final feliz. Y tanto tiempo esperé para tenerte a mi lado, me has encontrado. Y años me dormí Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. ¿Buscas un médico veterinario que ame a los animales? ¿Que entienda el lenguaje corporal de los seres con voz diferente? ¿Y que interprete gestos y actitudes de dolor? A los especialistas en La Voz del Veterinario encontrarás. ¡Iniciamos! ¿Qué es la neurología veterinaria? Es la rama de la medicina veterinaria que se dedica al estudio de las patologías que afectan a los sistemas nervioso central, encéfalo y médula espinal y periférico, nervio, músculo que es la neurología veterinaria. Recuerden que en La Voz del Veterinario estamos para difundir esta información y que todos ustedes tengan más elementos sobre cómo tratar algún padecimiento de su animal de compañía y sobre todo con los especialistas que también nos escuchan, algunos médicos veterinarios, invitarlos a que también nos sintonicen y en la medida de lo posible puedan acompañarnos para compartir con toda esa gente más acerca de esas enfermedades que tanto atañen a nuestros animalitos y que gracias a la tecnología de hoy en día podemos prevenir muchísimas enfermedades. El día de hoy nos acompaña el médico veterinario Óscar Tamar. Él se está comunicando con nosotros desde Guatemala. Él es neurólogo y él nos va a platicar más al respecto de este tema tan interesante. Vamos a ver si tenemos ya comunicación. Doctor Óscar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Bien, aquí muchas gracias por la invitación y con mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo. Oye, pues bienvenido a este espacio que hemos abierto gracias a Respecan. Es un espacio que hemos abierto para que todos ustedes puedan platicarnos y conozcamos más allá de lo que implica una especialidad. Porque como tú bien sabes, hoy en día, pues hay una serie de especialidades que ya existen y que la gente no sabe, que la gente todavía se sigue quedando con la parte básica. Y justamente por eso hoy es muy importante lo que vamos a platicar contigo, específicamente sobre neurología, ¿verdad? Claro. Sí, hoy en día todavía hay muchas personas que no tienen ese conocimiento, digamos, tan profundo sobre la existencia de las especialidades, pero ya realmente la veterinaria, pues desde hace varios años ya rompió muchas barreras en el desarrollo de las disciplinas médicas, ¿no? Claro. Óscar, platícanos un poquito acerca de ti antes de arrancar de lleno. Platícanos tú a qué te dedicas, en dónde radicas. Pues yo me llamo Óscar Tamar Torres, yo soy guatemalteco de nacimiento,
Estudié en la Universidad de San Carlos de Guatemala la carrera de veterinaria, o sea, soy licenciado en medicina veterinaria y tuve la oportunidad hace unos años de realizar mi internado de especialidad en la UNAM, en la Ciudad de México. Perfecto. Y luego de eso, digamos, realmente el hacer ese internado me abrió muchas puertas a poder seguir profundizando en la carrera, pues realmente la especialidad en la UNAM no es una especialidad, es decir, es una especialidad, aunque suene un poco tonto, de todas las especialidades, ¿no? Tú rotas por dermatología, oncología, radiología, o sea, ves de todo un poco, porque en veterinaria la especialidad va encaminado más que todo como a la especie, ¿no? Tú te vuelves especialista en perros o te vuelves especialista en caballos, y con el tiempo pues puedes ir profundizando en un área que te interese un poco más, en mi caso digamos en la neurología. Entonces luego de eso tuve oportunidad de estudiar en la Universidad de Mississippi en Estados Unidos, y pues desarrollé un proyecto de neurología veterinaria aquí en la ciudad de Guatemala y a eso es a lo que me dedico, a tratar pacientes que tienen enfermedades neurológicas, como tú bien dijiste al principio, el cerebro, la columna espinal, los nervios o los músculos como tal, ¿no? Claro, oye, pues qué interesante y qué padre, ¿no? Esta preparación que tienes y que eres una persona que se ha preparado, no solamente quedarse con esa parte básica, ¿no? Sino que realmente has buscado muchísimo, incluso ir a otros países. Oye, cuéntame, ¿qué te pareció aquí la cultura de México cuando anduviste por acá? Pues mira, yo encantado, ¿no? De hecho, yo desde pequeño, bueno, te cuento un poco, mis papás son mexicanos. Ajá. Entonces, digamos, yo aquí en mi casa, a pesar de nacer y crecer aquí en Guatemala, pues comíamos comida mexicana de a diario, delicioso, ¿no? Oye, Y luego siempre cuál es tu platillo favorito? híjole, difícil, pero yo creía que los tacos al pastor, el pozole, hay una batalla ahí fuerte entre qué sería lo que más me gusta, pero los chilaquiles, los molletes también. Mira, casi te podría decir casi que de todo, ¿no? Pero entonces desde pequeño tenía yo esa como idea no, pues cuando sea grande quiero vivir en México. Entonces cuando terminé la carrera de veterinaria acá, pues ya estaba yo allá y luego porque ya sabes que la vida no puede ser tan predecible, regresé aquí a Guatemala y pues ya desarrollé ese proyecto, pero tengo hermanos allá en México, entonces viví con ellos, hice muchísimos amigos, muchísimos colegas. Qué padre, pues seguramente muchos de ellos Muy buena experiencia. nos están escuchando, así que esperamos que te manden muchos saludos. Y bueno, Yo les mando saludos también. perfecto, perfecto. Oye, pues vamos a entrar de lleno. Platícanos, ¿qué es la neurología veterinaria? Pues mira, la neurología veterinaria es una especialidad muy hermosa que involucra el estudio y la comprensión de todas esas enfermedades y condiciones que afectan el cerebro o el encéfalo más bien, y todas sus estructuras, la médula espinal a lo largo de todo su recorrido, los nervios que conectan con la médula espinal y las extremidades y otras partes del cuerpo, y los problemas neuromusculares, ¿verdad? Que son problemas de la unión del nervio con el músculo. Esta disciplina, digamos, comprende no nada más el estudio, sino también pues, hay algunos colegas que hacen mucha investigación, y ahí es donde digamos, como que se amplía un poquito más y tú la tienes que hacer un poco de radiólogo también, porque pues nosotros en nuestro haber tomamos radiografías, tomamos estudios de electrodiagnóstico, tomamos resonancia magnética, tomografía, hacemos cirugía. Yo en particular diría que en mi práctica hago más o menos un 50% de cirugía y un 50% de clínica. Okay. Hay algunos colegas que hacen netamente cirugía, o sea, son neurocirujanos, digámoslo así, y hay otros colegas que son netamente clínicos, solo hacen consulta y tratamiento médico de enfermedades relacionadas al sistema nervioso, ¿no? Oye, Oscar, ¿y cómo es que llega una persona, cómo es que canalizan a un animalito contigo? El animalito primero debe llegar con un médico general. ¿Qué signos son los que él empieza a ver? ¿Y cómo se determina que debe acudir a un especialista? Ok,
Mira, normalmente la mecánica, te platico un poquito, voy a extenderme un poquito en esa respuesta, Claro, porque claro. por ejemplo, aquí en Guatemala, digamos, es algo que está en evolución, pero desafortunadamente todavía no tenemos desarrollados los programas de estudio de posgrado en especialidad de pequeñas especies. Entonces, realmente pues todos tenemos una clínica a grosso modo muy general y algunos pues ya desarrollamos una especialidad como tal. Entonces, a lo que voy yo es que todavía aquí en Guatemala se está empezando a desarrollar la cultura de la referencia. ¿Qué quiere decir eso? Que digamos que si yo soy médico general y tengo, híjole, por ahí un paciente que tiene un problema neurológico, pero honestamente no lo puedo manejar o no me siento en la comodidad de manejarlo y lo refiero al médico especialista, ¿no? En México sí está, digamos, no diría yo que al 100%, pero sí muchísimo más desarrollada esta cultura de referencia. Entonces, ¿cómo llega el paciente conmigo? Normalmente un médico general pasa por esa situación que te comento y pues ya hace una cita conmigo. ¿Qué es lo que comúnmente vemos para responderte tu otra pregunta? Son pacientes que, mira, voy a ir como de lo más común a lo menos común, ¿no? Lo más común son perros que tienen convulsiones, que son, digamos, movimientos muy exagerados, que en algunos casos pierden la conciencia, se postran de lado, algunos incluso se orinan, se defecan y salivan, y es algo brutal para el propietario, ¿no? O sea, generalmente los pacientes que vienen con historia de convulsiones vienen con una historia muy dramática, ¿no? O sea, es un evento muy desagradable para el propietario. Entonces, si un perro convulsiona, realmente pues lo que tiene que hacer es acudir con un veterinario de esta especialidad. Otro hallazgo común es los perros que son parésicos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen algún trastorno de la marcha, es decir, no pueden caminar con normalidad y normalmente van con, digamos, si son parésicos nada más de las piernitas, ¿sí?, de los miembros pélvicos, pues van a ir arrastrando esas patitas de atrás, ¿verdad? Y pues no se van a mover con la naturalidad que un paciente que no tiene nada lo hace, ¿no? Yo diría que esos dos son las dos condiciones más comunes, ¿no? Luego hay otras que son un poco menos frecuentes, que son, digamos, problemas vestibulares. El vestíbulo, digamos, es una estructura que está, digamos, en conexión entre el oído y la parte media y caudal del cráneo, donde los perros a veces vienen con la cabeza de lado, y literalmente andan, incluso algunos pueden hasta caminar bien, pero tienen la cabeza totalmente de lado. Entonces, esa inclinación de la cabeza se conoce como ladeado de cabeza por síndrome vestibular, es otro motivo de consulta común. Están otro tipo de pacientes también que, por ejemplo, no caminan, es decir, no pueden ni siquiera pararse con las patitas de adelante, con los miembros torácicos, y esos se llaman cuadraparésicos. Existen otro tipo de trastornos que son un poco más complejos de determinar porque involucran la parte consciente del perro. Es decir, a veces lo frecuente con los dueños es: mi perro ya no es el mismo de antes, mi perro ya no reconoce el timbre de mi casa o ya no me reconoce a mí mismo. Y estamos hablando ahí de síndromes seniles, síndromes que se desarrollan afectando la parte cognitiva del perro y que generalmente se manifiestan a una edad más avanzada, son perros de 10 años para arriba. Yo creo que eso sería como lo más común, lo más fácil de identificar. Luego ya existirían síndromes, por ejemplo, donde hay mucha debilidad, un perro que a ratos camina bien, pero de repente se desploma, y tú dices, híjole, parece que lo que muestra es mucha debilidad. Claro, y aquí necesitamos tener como bien comentabas, o sea, se tiene que tener un diagnóstico para saber en qué momento delimitar, en qué momento se trata de un problema neurológico o bien puede ser de otro tipo, ortopédico y demás. Pero Claro. Si me permites, vamos a un pequeño bloque y regresando continuamos hablando claro. de este tema y nos quedamos justamente en esta parte, ¿no? Entonces, regresamos, no se vayan, estamos de vuelta en un momento. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada.
En La Oveja Limpia encontrarás gran variedad de productos de limpieza para mantener desinfectado, sanitizado y reluciente tu hogar, negocio u oficina, a precios súper accesibles. Para tu comodidad y seguridad, contamos con entrega a domicilio en la Ciudad de México. Búscanos en Facebook como La Oveja Limpia o contáctanos al WhatsApp 55 2107 7327. Porque nos importa tu salud y la de tu familia, en La Oveja Limpia, tu lana vale. La manera de enseñar y aprender ha cambiado y en Academia Manabú Tamení por un aprendizaje integral nos queda claro. Te ofrecemos cursos de actualización, clases de idiomas, capacitación y nivelación académica para alumnos y docentes, empleando la metodología Hayasaka, con técnicas digitales actuales, ejercicio físico y mental, musicoterapia, control de sueño y marionetas. Búscanos en redes sociales como @Academia Manabú Tamení o al 55 30 17 57 76. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Hola, yo soy Verónica Mejía y te quiero invitar todos los martes, sí, anótalo bien, todos los martes de 1 a 2 de la tarde en tu programa Enamorando tus sentidos, donde tendremos muchos invitados. Nos platicarán de libros, emprendimiento, cultura y muchas cosas más. En tu estación Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Has pensado cómo vivirás en tu vejez? Que no se te vaya la vida planeándolo. Invierte 1 hora de tu tiempo escuchando Proyectando tu futuro. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta aquí en La Voz del Veterinario. El día de hoy estamos hablando de neurología y estamos con el doctor Oscar Tamar. Y bueno, Muchas gracias por escucharnos, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos y por aprender tanto de lo que nos estás enseñando. Muchísimas gracias. Buenos días, doctor. Muchas gracias por este enlace. Es muy valioso y un honor para nosotros tener a un especialista como usted, aparte formador de mentes, porque deben saber que el doctor ha sido maestro y ha dado capacitación a otros médicos veterinarios para que sepan tratar este tipo de patologías en los pacientes. Entonces, no únicamente es un gran médico allá en Guatemala, sino también para acá, para México. Para México. Así es. Así es. Muchísimas gracias, yo con muchísimo gusto y encantado. Muchas gracias, doctor. Oye, y ahorita, bueno, en el corte comercial estábamos comentando algo de la doctora Montserrat, nos estaba comentando de unos memes, ¿no? Que llegan a surgir con los animales de compañía que a los cuidadores les suele parecer muy simpáticos, ¿no? Son videos en donde se presenta el animal de compañía con temblores o que parece que está bailando, ¿no? Y no es tan gracioso, de hecho, ¿no, doctora? Porque puede ser un cuadro neurológico. Exactamente. A mí me perturba cuando la gente comparte ese tipo de videos y les parece muy gracioso ver a un animalito con temblores raros o que camina chistoso. Y en realidad, bueno, el doctor aquí nos va a aclarar, esos son problemas neurológicos, son problemas de la salud y ya son graves. Claro, sí, aquí es muy común, cada vez estamos viendo más en las redes este tipo de cosas del el perro, como bien comentan, bailando, brincando, y la gente desconoce que realmente puede haber ahí algún padecimiento. Doctor Oscar, ¿qué nos puedes platicar al respecto de estas situaciones? Sí, yo creo que ya con el estallido que hay de las redes sociales y el alcance que tienen, mucho más de una vez he tenido la oportunidad de ver este tipo de cosas. Pues precisamente pues alguien sube ahí un video de un perro convulsionando o una foto de un video convulsionando, tomada de un video donde un perro convulsiona y se le hace tal vez chistoso porque no logra entender digamos, lo grave de esas situaciones.
Entonces, yo creo que lo que hago, digamos, en esos casos es emitir este tipo de comentarios, no decir eso no es algo para hacer burla o risa, sino más bien para entender que es una enfermedad que pudiera incluso hasta ser letal para una mascota, ¿no? Exactamente. Doctor, yo te tengo una pregunta. ¿Podrías platicarnos qué hay de cierto en que uno de los principales obstáculos con los que ustedes se enfrentan es primeramente con los cuidadores de los animales de compañía? Que la mayoría en este tipo de casos neurológicos tienden a minimizar el hecho y únicamente les piden a lo mejor que les den algún tipo de pastilla o algo, pero realmente no están conscientes de que puede ser algo grave. ¿Es verdad esto? Ok, solo una pregunta. ¿Por cuidadores te refieres como al dueño de la mascota o al...? Exactamente, sí, a los dueños, a los propietarios. Sí, mira, yo creo que hay como la naturaleza misma de la ciencia que representa, va a haber cierto grado o cierto grupo de personas que, digamos, ignoran por completo la gravedad de una situación de este tipo. Y también que ignoran, pues como te digo, en general podríamos decir que ignoran completamente qué significa que su perro tenga una condición neurológica, cualquiera que sea, ¿no? Entonces, por supuesto que tienden muchas personas a minimizarlos, tienden a automedicarlos, tienden a usar el famoso Doctor Google, que pues prácticamente tú pones en Google ahí, algo te va a salir, pero lo fiel de esa información pues es muy dudoso, ¿no? O sea, claro. Pues yo creo que es totalmente real. Mi recomendación es básicamente, se puede hacer, digamos, si alguien tiene conocimiento de alguien que ejerza esta especialidad, o que se lo recomienden, puede ir directamente, pero como les digo, ya la cultura de la referencia está en un crecimiento muy alto y lo más común es que vaya con o sea, que el propietario, es decir, o el tutor vaya con un médico general y ese médico general en algún momento diga, ok, si tenga la capacidad de decir esto es neurológico, ¿sí? Y esto necesita un abordaje por el área de neurología y referirlo como el especialista. Eso sería lo correcto, ¿no? Exactamente. Oye, doctor, y ese tipo de padecimientos que de repente vemos, que ahorita estamos hablando, ¿no? De que el perrito se empieza a convulsionar y demás, ¿aplica a todas las especies? Mira, hasta donde tengo conocimiento, no se te puede decir hacia todas las especies, pero te podría decir que hay convulsiones en animales incluso de granja, como podrían ser los caballos, podrían ser las vacas. Hay síndromes convulsivos que han sido diagnosticados. Por la naturaleza de digamos, esa línea de animales, digamos que son más de granja y que no tienen tanto acceso a un cuidado hospitalario, es algo que está todavía en muchísimo estudio. Sucede en perros y gatos, muchísimo más común en perros. Realmente digamos, las convulsiones en gatos representan un número mucho más bajo en clínicas y definitivamente pues en humanos y en otros primates también están documentadas. Una convulsión, en ese caso de nuestro animal de compañía del perro, ¿siempre va asociado a un problema neurológico? Siempre que mi perro tiene una convulsión, ya sabemos que es un padecimiento. Sí, eso de hecho, las convulsiones como tal, digamos, la respuesta es sí, son 100% neurológicas. Lo que tú puedes determinar a raíz de que un paciente convulsione o de que tu perro convulsione es que tiene un problema neurológico, ¿no? Eso es, digamos, de entrada es así. Lo que no puedes saber es cuál es la causa de esa convulsión. La causa más común es que sean epilépticos, que digamos que es un desorden genético, o sea, lo traen en los genes. Por un defecto genético, pues hay un trastorno ahí eléctrico-químico que se manifiesta con una convulsión. Ahora, no todos los perros que tienen convulsiones son epilépticos. Okay. Entonces, muchos de ellos necesitan, como te digo, un abordaje para descartar otras posibilidades, como por ejemplo infecciones del sistema nervioso central, traumatismos, tumores cerebrales, todo ese tipo de cosas que también digamos, afectan al cerebro y que pueden provocar una convulsión. Oye, doctor, aparte bueno, ya de la consulta médica, de la exploración que tú como especialista haces, ¿de qué otros medios nos valemos para poder tener un diagnóstico certero?
Es decir, una prueba de sangre nos puede ayudar a determinar eso, o ya tenemos que irnos a estudios más específicos como una resonancia o algo así. Mira, en muchos casos necesitas todos, pero realmente eso es lo valioso del examen clínico neurológico. Es decir, el examen clínico neurológico tiene, a pesar de que es un poco extenso, normalmente alguien que vaya a este tipo de consulta tiene que saber que el examen mismo va a tardar como una media hora o 40 minutos por lo menos. Pero es muy valioso porque te ayuda a determinar varias cosas y tiene objetivos muy claros, ¿no? Uno es determinar si el paciente tiene o no tiene una enfermedad neurológica. Por ahí no me acuerdo quién mencionó que, claro, hay algunas patologías neurológicas que camina mal el perrito, por ejemplo, y eso podría ser ortopédico también. Entonces, normalmente los que hacemos neurología nos instruimos mucho en ortopedia, y el que hace ortopedia se instruye mucho en neurología porque son dos ramas que por ahí podrían tener algún punto medio en común. Entonces, primero determinar si eso no es neurológico, ¿no? Y luego, muy importante, es determinar en dónde está la lesión, porque la neurología, para su entendimiento, es decir, cuando tú haces el examen físico general y el examen neurológico, tu gran paso es decir, ok, el problema está en tal lugar, ¿no? Es decir, esto está en el cerebro, está en el cerebelo, que es otra estructura del encéfalo, está en el puente, en la médula oblonga, está en la médula espinal, en qué parte de la médula espinal. Entonces, dependiendo de dónde tú hagas esa neurolocalización, así vas a plantear tus ayudas de diagnóstico. Es decir, en algunos casos vas a decir, ok, quiero hacer una resonancia magnética. O decir, no, este paciente necesita una punción de líquido cefalorraquídeo para analizar ese líquido, o necesito hacer un perfil bioquímico específico, perfil de enfermedades infecciosas, y así, etcétera. Pero te digo, es muy... o sea, tu toma de decisión de las ayudas diagnósticas que vas a utilizar en un paciente va de la mano de tu examen clínico neurológico y qué te dice ese examen clínico. Ok, doctor, tú ahorita comentabas de determinar en qué punto está la lesión. Mucha gente desconoce cómo se hace esto. Sabemos que una de nuestras herramientas más importantes es una resonancia magnética. ¿Nos puedes platicar un poco más cómo funciona la resonancia y cómo nos ayuda a detectar el lugar exacto de la lesión? Sí. La resonancia magnética es por mucho el método diagnóstico, digamos, más avanzado que hay para nosotros los neurólogos, ¿no? O sea, es decir, la resonancia magnética es básicamente un imán muy grande que se instala, digamos, dentro de un cuarto, y ese cuarto, digamos, está forrado de una jaula especial que mantiene ese campo electromagnético que te da el imán. ¿Y para qué sirve tener ese campo electromagnético? Para que al momento de que el paciente entre, sus átomos de hidrógeno estén en un ambiente controlado, ¿no? Y luego, pues, si alguien ha entrado a una resonancia magnética, y si no hay videos en YouTube del sonido que hace, pero lo voy a hacer, pero es como ese sonidito que hace el resonador, son ondas de radiofrecuencia. O sea, estás tirando ondas de radio que mueven esos átomos, y dependiendo de cómo se muevan esos átomos, pues la máquina ya te genera una imagen. No sé si se entiende muy bien eso, pero es la forma en la que genera una imagen el resonador magnético. ¿Por qué es el gold standard, o por qué es así como lo más avanzado? Porque la definición que te da sobre el tejido blando es inigualable si lo comparas tú con otros métodos de diagnóstico, ¿no? O sea, si lo comparas con una radiografía, pues la radiografía tiene muchísimas limitaciones en cuanto a que es bidimensional el análisis. O sea, tú solo ves una imagen en 2D. La resonancia magnética, pues, te permite un análisis del paciente en 3 dimensiones. Claro. Te permite rebanar, digámoslo así, virtualmente al paciente para poder observar qué hay adentro de la médula espinal, y que la definición de esa médula espinal o cerebro o nervio sea muy fiel, como menciona la parte de los átomos, porque para que hagamos una idea de qué tan avanzado es un análisis que se crea a raíz de los átomos del paciente. O sea, es algo molecular, pues es algo bien específico. Oye, doctor, y para aclarar un poquito para la gente que nos está escuchando, ¿cuál sería la diferencia más importante entre una resonancia magnética y una tomografía? Porque a veces se tiende a confundir.
Sí, es una excelente pregunta. De hecho, muchas personas piensan que es lo mismo, ¿no? Ajá. El aparato es muy similar. A veces decimos es la dona gigante, ¿no? Es totalmente diferente porque, como bien hablamos ahorita, la resonancia magnética utiliza ondas de radiofrecuencia y un imán, ¿no? La tomografía utiliza energía ionizante. Eso utiliza rayos X. Okay. Entonces, la imagen que yo voy a obtener a raíz de una resonancia magnética es mucho más sensible, o sea, es mucho mejor, o sea, el tipo de definición que voy a obtener yo sobre el tejido blando, O sea, todo lo que es, por ejemplo, la médula, que es muy blanda, los músculos, los ligamentos, los órganos viscerales, por ejemplo, los define mucho mejor una resonancia magnética. Y la tomografía, que les digo que aunque sea el aparato es muy igual, pero tiene la capacidad de hacer los mismos cortes, o sea, rebanar igual al paciente así visualmente, pero la definición que tiene es tremendamente superior para el tejido óseo, ¿sí? O sea, por ejemplo, para el manejo de fracturas, para el manejo de hernias en la columna vertebral, y para algunos estudios con medio de contraste, porque a veces se les pone, digamos, medio de contraste intravenoso, la tomografía es genial. Entonces, la diferencia, en resumen, es que uno es un método que utiliza electromagnetismo y el otro utiliza energía ionizante, que son rayos X. Y la resonancia magnética es superior para definir tejido blando y la tomografía es superior para estudios con medio de contraste y para estudios de los huesos, ¿sí? Pero son dos estudios diferentísimos. Y solo voy a complementar esto porque me parece muy interesante tu pregunta. Me lo hacen muchas veces. Es decir, uno sustituye al otro, a veces no. O sea, a veces son dos métodos complementarios. Cada vez hago más comúnmente un paciente que hago una resonancia magnética y no vamos a discutir la razón, pero por alguna razón tengo que hacerle una tomografía también. Ok, entonces esto es muy importante para que la gente sepa que en algunas ocasiones vamos a requerir ambos estudios, que uno no sustituye el otro y que ambos complementados pues nos van a ayudar a tener un diagnóstico mucho más certero. Sí, claro. No es lo común, o sea, no es lo común que tenga que hacer las dos, pero en alguna situación podría presentarse. Podría llegarse a necesitar. Oye, doctor, vamos a ir a una sección de preguntas, que ahorita ya tenemos algunos comentarios en redes y nos va a apoyar Montserrat para hacernos unas preguntas. Sí, de hecho ya quería yo interrumpirlos porque al respecto, Cristina Morales nos está haciendo aquí una pregunta. Y dice, me dijeron que mi perrito ya no tiene manera de mejorar, no camina con sus patitas de atrás. ¿Cómo sé si es cierto? Ya le hicieron rayos X. Ok, esa es una situación bastante común, bueno, por lo menos para quien haga clínica de neurología. Los rayos X son una ayuda de diagnóstico muy buena. Sin embargo, como les decía yo, tiene sus limitaciones. Yo creo que con los rayos X lo único que tú puedes, digamos, afirmar con un 100% de certeza o cercano al 100% de certeza es si existe, por ejemplo, una fractura vertebral, si existe por ahí alguna malformación vertebral. Pero lamentablemente la radiografía no te va a definir, me estoy hablando de la radiografía simple, no te va a definir qué sucede adentro del canal medular, ¿no? Que es al final de cuentas donde está contenida la médula. Entonces, realmente para poder determinar, para empezar, digamos, qué es lo que está sucediendo ahí, tienes que hacer un estudio avanzado, ¿no? O sea, decir, una tomografía o una resonancia magnética. Okay, eso es lo único que te va a decir qué hay adentro, ¿sí? Si es una hernia, si por ejemplo sufre una embolia o qué sé yo, alguna otra condición menos común, pero las dos que te acabo de decir son como lo más probable. Ok, entonces sí necesita estudios adicionales. Sí, claro, ahí es donde entra en juego lo anterior también, ¿no? Es decir, necesita estudios anteriores y necesita que algún veterinario defina el lugar de la lesión, ¿no? Es decir, voy a tomar... Es otra cosa que me parece valiosa comentarla al aire porque muchos piensan que hacer una resonancia magnética es decir, voy a resonar al perro, ¿no? O voy a resonar al gato. Y agarrar al gato, o sea, dicen, pues escanéalo de la cola a la cabeza, ¿no? Claro. Y eso realmente no funciona así. O sea, tú vas y dices, bueno, quiero un estudio de la columna lumbar, por ejemplo.
y eso es un estudio, ¿no? Entonces, definir la localización del problema, eso es con la clínica, es un paso muy importante. Entonces, en este paciente, por ejemplo, yo definiría primero dónde está el problema y luego sugeriría un estudio avanzado para ver cuál es la raíz del problema. Ok. También aquí tenemos audiencia desde Kansas, de Guadalajara, de Puebla, de Pachuca. Tenemos un comentario de Erin González que dice: hola, buenos días, muy buen tema para tener una excelente información. Gaby Lozada manda saludos, Lucero Sánchez manda saludos, Ana Contreras, Ebert Russell nos pregunta si podemos hablar en francés. No sé si sea algún médico de allá que esté tratando de contactarnos, no lo sabemos, pero saludos. Tenemos aquí a Roberto Andrade que pregunta: ¿es caro atender a un animalito con un neurólogo? Híjole, mira, la consulta normalmente es la consulta de especialidad, ¿no? O sea, la consulta de especialidad, por lógica, pienso yo, es más costosa que una consulta regular o con un médico general, ¿sí? Entonces yo creo que es como en cualquier disciplina, ¿no? Ahora, la neurología es cara en general, ¿sí? O sea, el abordaje, como les platico yo, digamos que a veces pasa por pruebas de laboratorio, radiografías, y concluye, digamos, en una resonancia magnética, una tomografía. Son dos estudios que sí sobrepasan, digamos, la media del costo de un estudio regular, ¿no? O sea, haz de cuenta, para poner un ejemplo, el estudio radiográfico, digamos, 2 o 3 proyecciones radiográficas, cuestan alrededor de, que serán como 700 pesos mexicanos aquí, versus una tomografía o una resonancia magnética que en pesos mexicanos más o menos serán como 7,000, 8,000 pesos por ahí. Entonces la diferencia es 10 veces más. Claramente, como te digo, por eso se hace un análisis para decir, ok, sí lo necesitan, ¿no? O sea, sí realmente es necesario y es mucho más benéfico, pero sí es una disciplina aún hoy día costosa, ¿no? Ok, sí, esa pregunta a nosotros sí nos parece bastante interesante, debido a que pues hemos nosotros trabajado con algunos pacientitos que han sido rescatados y se ha hecho alguna colecta y alianzas con médicos que nos han apoyado con esta situación. Entonces, por eso sí me pareció importante mencionarla. Es como muy informativo que la gente sepa que no es nada más decir voy a hacerle el estudio porque se lo voy a hacer, sino es necesario, es importante y sí es costoso. Doctor, otra pregunta, igual me parece interesante. Dice: un perro viejito que tiembla mucho y ya casi no escucha, ¿tiene un problema neurológico o es de su edad? Ok, voy a dividirlo en dos, ¿no? En el temblor y en la sordera. De la sordera, no voy a poder responder su pregunta tan puntualmente, pero hay sordera de origen neurológico, es decir, si hay algún compromiso en la conducción del estímulo auditivo, es probable que sea neurológico. Sin embargo, en un perro, pues el adulto, al igual que nosotros, va perdiendo esa capacidad auditiva y a veces no es netamente algo neurológico, sino también es algo estructural, ¿no? Es decir, algo del oído interno, que digamos es donde se procesa todo ese mecanismo de audición, puede estar fallando, o sea que puede tener sordera por la edad sin tener un compromiso neurológico. Y con el tema de los temblores, existen muchos síndromes documentados en veterinaria sobre los temblores, que son llamados también tremores, que ese es como el nombre técnico, y los tremores definitivamente son una manifestación de un mal funcionamiento en la conducción nerviosa. Afortunadamente la mayoría de tremores son benignos, es decir, los tremores con cierto componente de malignidad vienen asociados, por ejemplo, a pacientes que tienen tumores en ciertas regiones del sistema nervioso que les provocan tener temblores. Hay que diferenciarlo de una condición muy común, que es el mioclono. Así que el mioclono pareciera ser un tremor, pero un tremor, no sé si si estarán viendo la pantalla nada más oyéndolo, pero el tremor es como el tremor parkinsoniano, ¿no? Es decir, es algo muy oscilatorio, mientras que el mioclono es una contracción muscular rítmica y es generalmente secundaria a una infección viral.
Ok, como que brincan. Sí, o sea, normalmente al mioclono le dicen tic, ¿no? Es como un tic, Okay. una descarga ahí eléctrica, pero es muy rítmica, muy continua, y eso, pues, es, como te digo, el 99% de las veces es secundario a una infección viral. Ahora, los tremores, afortunadamente, son en su mayoría benignos. En su mayoría son de origen idiopático, que idiopático significa, digamos, que sucede, porque tú lo ves en la clínica, o sea, el perro tiembla o el gato tiembla, pero tú no logras determinar la causa exacta. Muy bien, muy interesante, doctor. Bueno, pues tenemos aquí también más comentarios. Doctor, yo tengo una pregunta. Dentro de los orígenes heredados, para que un animal de compañía tenga algún desorden neurológico, ¿cuáles podrían ser los más comunes y o los más frecuentes por la parte de los heredados? Okay. Definitivamente la patología número 1 que tiene, digamos, un componente heredado, ¿verdad? Decir algo en sus genes no está bien, es la epilepsia, ¿sí? Que la epilepsia, como les decía, se caracteriza por un síndrome convulsivo, o sea, el paciente convulsiona, ¿sí? Y bueno, y estructuralmente está bien, o sea, digamos que si tú haces incluso un scan de su cerebro, una resonancia magnética, una tomografía, tú no ves ningún desorden, todo parece estar bien, pero el paciente convulsiona. Yo diría que ese sería el número 1. De hecho, los pacientes epilépticos representan más o menos el 52% de las consultas de neurología, y eso es una estadística, digamos, hecha en Estados Unidos y en Europa, pero yo creo que aplica, yo creo que es bastante la realidad. Otra condición bastante común a encontrar son pacientes con hidrocefalia, es decir, pacientes que tienen, digamos, un exceso de líquido o más líquido de lo normal adentro del encéfalo, ¿verdad? Y eso, pues, es algo que es netamente hereditario. Yo creo que esas dos condiciones serían lo más común, y un paréntesis ahí, que hay muchas condiciones también que realmente no son tan graves, pero por ejemplo los bulldog franceses son número 1 en presentar anormalidades en su columna vertebral. Entonces es muy común, muy común. Yo creo que también esto es valioso para platicarlo hacia el aire. Muy común que llegue un bulldog francés que por ahí le tomaron una radiografía y pues, tiene una malformación vertebral, pero la mayoría de esas malformaciones vertebrales también son asintomáticas, es decir, no provocan nada, ¿no? Exacto. Gracias, doctor. Qué interesante. Bastante interesante. Bueno, Doc, pues nosotros vamos a otro bloque, y regresando platicamos un poquito acerca de los tratamientos. Regresamos. Ok, perfecto. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. ¿Estás en tu casa muriendo de aburrimiento? ¿Ya hiciste tu tarea y no tienes nada que hacer? Ponle diversión a tu día con los Pequeños Genios. Curiosidades, juegos, datos interesantes y mucha diversión. ¡Hurra! Todos los martes a las 5 de la tarde por proyectoradiomx.com con sentido social. ¿Buscas un espacio para respirar la política de forma diferente? Voy a cuidar mi cartera. ¿Harto de informarte todos los días con las mañaneras? Me canso ganso. ¿Ya no le crees nada a las mismas voces viejas y cansadas de siempre? Un presidente no creo que se levante pensando cómo joder a México. No le busques más. Los martes a las 8 de la noche entraremos directito en tus oídos para zorrajarte lo más relevante y divertido de la vida pública, nacional e internacional. Inclusive que te sientes a mi lado. Solo aquí, en Metropolítica. El análisis que nadie pidió. No fue albur, no sean así. Por Proyecto Radio MX, con sentido social. En
Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Si ya están cansados de estar encerrados en sus casas por la contingencia sanitaria COVID-19, para esta nueva normalidad, cambiemos nuestra movilidad. Bienvenidos a la era de la bici. Yo soy Vanessa Cruz o Vane Arándano, como gusten llamarme. Los espero todos los miércoles a la 1 de la tarde aquí en Proyecto Radio MX con sentido social. Hablemos de verdades. Sí, hablemos con Edith. Confesiones, consejos, risa, diversión y entretenimiento te esperan en tu programa Las Netas con Edith. Todos los miércoles a las 3 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. Bueno, estamos de regreso en esto, lo que es la voz del veterinario. Estamos hablando de neurología y neurocirugía. Y nos han tocado algunos casos realmente bastante severos, en los que afortunadamente hemos logrado, con el apoyo de la gente y con el apoyo de los especialistas adecuados, poder sacarlos adelante. Y es de verdad un verdadero honor poder ver a un animalito que estuvo en una condición triste o que realmente ya no tenía posibilidades, de repente volverlo a ver andar de pie y recuperándose es maravilloso. Doctor, platícanos, ¿tienes algún caso que haya sido, que te haya marcado, se haya recuperado, algún caso importante? Sí, de hecho, me recuerdo precisamente de un perrito que me acuerdo que se llamaba Peluche, porque Peluche. eso fue incluso antes de ir a México, y fue un perrito que tratamos inicialmente, pues obviamente con la falta de preparación que había en ese momento, con algo muy general, ¿no? Y tuvo muy buen resultado, y realmente ese perro, sí, como tú dices, me marcó porque fue uno de los perros donde dije, híjole, esto fue hacer neurología, pues no lo tenía tan claro, pero sí, y luego también recuerdo varios pacientes que fueron de las primeras cirugías de columna que hice, que el resultado fue muy bueno, en donde pues como bien tú dices, está el paciente pues postrado o discapacitado, digamos, de alguna extremidad o de varias, y luego a los días verlo caminar y que te enteras que tiene 2, 3 años al tiempo de estar en casa ya sin problema, pues eso te llena bastante, ¿no? Sí, claro, definitivamente sí, es una sensación muy bonita, sobre todo para todos aquellos que respetamos, que tenemos este respeto hacia la vida, hacia los animales, porque hoy en día pues los animales ya forman parte de nuestros hogares, de la familia, ya es una parte importante de ellos, ¿no? Y oye, Doc, ¿tú tienes animales de compañías en casa? Sí, de hecho tengo uno nuevo. Ah, sí, ¿cómo se llama? Sí, el Randy. El Randy. Sí, le puse Randy porque soy muy fanático de la música así tipo heavy metal y eso, y se lo puse en honor al guitarrista Randy Rhoads, que era uno de los guitarristas de Ozzy Osbourne. Claro, fíjate que yo tengo un rescatado también y se llama Denver, y le puse así porque yo soy fanático de los Broncos de Denver, entonces creo que ahí reflejamos algunas de nuestras situaciones, ¿no? Los animalitos. Sí, claro. Oye, y fíjate que, bueno, muchas veces a mí me ha tocado en este tema de los rescates ver que hay veces que los tratamientos, pues a veces nada más son para sobrellevar, ¿no? Tratar de aminorar, ya no hay como una cura como tal la mayoría de las veces. Hay unos casos en los que sí. ¿De qué depende esto? ¿De un tratamiento siempre nos va a ayudar a sanar al perro o solamente lo va a ayudar a sobrellevarla? ¿En qué casos detecciones tempranas nos ayudan más?
¿Qué nos puedes contar al respecto? Ok, te cuento de varias cosas que mencionaste ahí. Una es importante que las personas sepan que hay algunas condiciones que sí van a tener una solución, ¿no? O sea, que tiene, digamos, una enfermedad y el salir de esa enfermedad representa, digamos, una cura al 100%, ¿no? Eso, yo creo que el caso más claro de eso son las hernias de disco o las enfermedades de disco intervertebral que al final de cuentas son hernias que están ahí haciendo presión sobre la médula. Entonces, cuando tú lo diagnosticas y lo operas, le quitas esa hernia y eso, digamos, soluciona el problema, ¿no? Ya esa compresión que se estaba generando sobre la médula, tú la quitas y se soluciona, ¿no? Lamentablemente, la neurología en ese sentido es un poco impredecible, ¿no? Porque hay pacientes, como te digo, que parece magia, ¿no? O sea, de un día a otro, o sea, están sin caminar un día y al día siguiente caminan. Hay algunos que tienen un proceso mucho más largo, incluso semanas o incluso meses, y algunos pacientes que no recuperan la capacidad para caminar, ¿sí? Eso es hablando de algo que es solucionable, ¿no? Es decir, que tú ves el problema y lo que planteas es quitarlo al 100%, ¿no? Hay algunas condiciones distintas, como por ejemplo los perros que convulsionan. El epiléptico es un paciente que nunca en la vida va a dejar de ser epiléptico, es decir, por lo mismo que hablábamos que tiene un componente genético, no le vas a cambiar los genes, pero sí los tiempos de sobrevida son larguísimos. Yo tengo pacientes que tienen 7, 8 años de estar controlados con medicamentos y tienen una calidad de vida excelente. Y que no necesariamente requieren una cirugía, ¿no? A veces con el puro tratamiento. Sí, hablando de esto en específico, es un puro tratamiento médico, ¿no? Es decir, si quieren platicamos de eso. Son anticonvulsivantes que van a responder en mayor o menor medida y son muy dependientes del paciente, pero en una clínica así muy general, yo te diría que más del 90% de los pacientes que tienen epilepsia y que son tratados de forma correcta con anticonvulsivantes, tienen un pronóstico muy bueno y tienen muchos años de vida con buena calidad de vida por delante, ¿sí? Maravilloso. Existen otras enfermedades, por ejemplo, de carácter infeccioso, que si se resuelve la infección, pues resuelven el cuadro también en un 100%. Entonces yo creo que la respuesta a tu pregunta es hay de todo, ¿no? Hay unas condiciones que sí, hay otras que no. Y si vamos a hablar de la más común, que es el paciente epiléptico, en su mayoría se va a poder controlar muy bien y por un muy buen tiempo. Fíjate, Doc, que nosotros nos ha tocado tener algunos casos. Yo recuerdo ahorita una perrita, Adara. Es una chiquilla que la atropellaron y que cuando nosotros la rescatamos no tenía movilidad en sus piernas traseras, se arrastraba, estaba completamente mal. Y bueno, la llevamos a varios médicos y en lo que estábamos con los tratamientos, porque había que hacerle una resonancia. Y pues en lo que juntábamos el dinero, tú sabes que a veces el tiempo es crucial, ¿no? En este momento pues nos preocupaba no poder atenderle en tiempo. Y en ese inter habrá pasado 3 semanas, un mes en lo que lográbamos juntar todo. Y la perrita solita se puso en pie, se puso a andar poco a poco, le costaba trabajo y finalmente ya no se le dio el tratamiento a lo mejor que se le iba a dar y solita se recuperó. Entonces también de repente hay casos que esto ocurre, ¿no? Obviamente pues lo ideal es que siempre la atiendan, ¿no? Pero ¿a qué se debe? ¿Se debe a alguna regeneración, alguna reestructura interna que ocurre? ¿Por qué se llegan a dar estos casos? Ahí hay dos cosas bueno, una cosa fuerte en duda. Depende del diagnóstico, ¿no? Como te digo, la hernia es por mucho, las hernias dentro de la columna son el diagnóstico primario, digamos, o lo que primero tiene que estar en la mente en el caso de tener un paciente que no puede caminar porque está parésico. Entonces, yo creo que ahí podría ser que, bueno, hay una expresión que se genera cuando se cronifican algunos discos, o sea, estas hernias que se generan, algunas veces se deshidratan al punto de que reducen un poco el tamaño. Entonces, claramente, al reducir el tamaño, reducen el nivel de compresión que tienen sobre la médula y eso podría ser la causa de que digamos, sin ningún tipo de tratamiento, pues afortunadamente vuelva a caminar, ¿no? Eso es una muy buena noticia. Claro. Hay otras condiciones que también que no son compresivas, es decir, que no son como las hernias que están ahí haciendo presión, sino que son por ejemplo,
infartos medulares o defectos de la irrigación sanguínea de la médula que también son transitorios. Entonces, en algunos casos, con fisioterapia y con un manejo primario del dolor, es decir, asegúrate que el paciente no tenga dolor, que tenga un buen reposo, que generalmente lo que yo recomiendo es un reposo en jaula, y manejo de las heridas que se hacen luego porque se están arrastrando las patitas y todo eso, y complementar con fisioterapia, como te decía, algunas veces tienen un muy buen resultado. Pues sí, definitivamente lo mejor siempre va a ser la prevención, un diagnóstico oportuno, y eso nos va a dar una mejor calidad de vida para nuestros animalitos de compañía. Doctor, ha sido un verdadero placer haberte tenido esta hora aquí en La Voz del Veterinario. La verdad es que hemos aprendido muchísimas cosas al respecto y esperemos que, bueno, no nos dio tiempo de terminar con más temas porque es un tema bastante amplio, bastante importante. Entonces espero más adelante que podamos tener otra charla igual, ¿no? Por supuesto, no, muchas gracias a ustedes. A mí, en lo que sea, cuenten conmigo, yo estoy aquí a la orden. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, gracias, Monse, gracias, Marce, por acompañarnos en esta hora. Gracias, doctor. Gracias. Y invitamos a todos a que, por favor, siempre un diagnóstico oportuno va a ser lo mejor para salvar y para darle una buena calidad de vida a nuestros hermanos de cuatro patas. Muchísimas gracias, doctor. Que tengas excelente tarde. Igualmente. Nos vemos. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. El compromiso con el mundo animal y su bienestar regresan en la próxima emisión. Esto fue En la Voz del Veterinario.